Hoy vamos a hablar del constructivismo de Piaget. Pero para empezar, ¿qué es el constructivismo? En psicología se refiere a las teorías que no consideran a los humanos solamente como receptores pasivos de experiencias y aprendizajes, sino como constructores activos de su realidad y experiencias. Pueden considerarse como iniciadores del constructivismo a los psicólogos George Kelly y Jean Piaget. Nosotros nos vamos a enfocar en este último, Jean Piaget. Él nació el 9 de agosto de 1896 en Suiza. A los 11 años se publicó su primer nota científica, que fue una colaboración con el Museo Natural de Historia de su ciudad. En ese periodo se consideraba a la filosofía especulativa como algo que primaba, y Piaget surgió con su propuesta acerca de que el conocimiento no viene solo de ideas abstractas ni intuiciones, sino que el conocimiento se construye, y así se forma la epistemología constructivista. Tenemos planteamientos de Piaget que pueden ser la base fundamental de su pensamiento constructivista. El conocimiento no surge de ideas abstractas. Ubicar al humano como constructor de conocimiento. Darle sentido a la experiencia en la construcción de conocimientos. La práctica constituye un punto de partida para generar procesos de conocimiento. Hay concepciones del mundo que no se cuestionan y que condicionan la manera de comprender los fenómenos, por ejemplo, las reglas sociales o las costumbres. Y el conocimiento no es universal, es diverso, cambia de acuerdo con el tipo de sociedad, el tipo de cultura y con la época. Piaget también propuso la teoría de la epistemología genética, que es la disciplina que estudia los mecanismos y procesos mediante los cuales se pasa de los estados de menor conocimiento a los estados de conocimiento más avanzado, por ejemplo, al empezar a caminar. Primero se inicia con el bebé, el animal o el individuo levantándose y va aprendiendo después de varias caídas a controlar el ritmo y poder caminar. Los métodos de los que se vale la epistemología genética para dar una respuesta científica al problema del conocimiento son tres: el histórico crítico, el de análisis formalizante y el psicogenético. El método histórico crítico consiste en comprender cómo procedieron el inventor del principio científico o los autores que prepararon su descubrimiento. El de análisis formal consiste en el análisis directo de los conocimientos para determinar así las condiciones formales y su relación con la experiencia. Y finalmente el método psicogenético consiste en la reflexión y análisis lógico de los conocimientos, con la intención de lograr una axiomatización total o parcial. Una axiomatización es algo que no requiere de comprobación o demostración porque es un hecho evidente. Entre los postulados fundamentales de la teoría psicogenética de Piaget se encuentran el biologismo, el estructuralismo, el constructivismo y el universalismo. Hay más representantes del constructivismo, por ejemplo del radical, sociocultural y social. Nosotros vamos a centrarnos en el cognitivo, que es el que representó Piaget. Una de las ideas fundamentales en la teoría del aprendizaje de Piaget es el concepto de la inteligencia humana como un proceso de la naturaleza biológica, es decir, que el hombre es un organismo vivo que se presenta en un entorno físico ya dotado de una herencia biológica y genética. ¿Y cómo es que se pasa de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento? El conocimiento científico es el proceso de equilibración. Dos procesos fundamentales constituirán el equilibrio cognitivo. El primero es la asimilación o incorporación de un elemento exterior, objeto, acontecimiento o un pensamiento, etc., en un esquema, que resulta ser sensorio-motriz o conceptual del sujeto. El segundo proceso central que hay que invocar es el de la acomodación, que es la necesidad en que se encuentra la asimilación de tener en cuenta las particularidades propias de los elementos que hay que asimilar. Además se propusieron los estadios piagetianos, que suponen un avance del conocimiento de acuerdo al crecimiento del individuo. En el caso del pensamiento sensomotor, su origen se remonta al comportamiento del recién nacido. Este viene al mundo equipado con un conjunto de esquemas reflejos. Por ejemplo, cuando a un bebé
se le estimula la boca, él instintivamente tiene el reflejo de succionar. Cuando los esquemas dejan de ser reflejos para transformarse en verdaderos, se llaman esquemas de acción. El bebé ya no refleja mente, sino voluntariamente elige una gran variedad de objetos. En este caso, ya no solamente por instinto es que succionaría el chupón, ya puede elegirlo y succionarlo. Lo que nos lleva a la conversión de los esquemas de acción característicos del estadio sensoriomotor, que son los esquemas representativos. Se refiere a esquemas de acción interiorizados que se ejecutan en la mente del niño. Y a partir de los 7 u 8 años aproximadamente, el niño es más capaz de coordinar sus esquemas representativos, convirtiéndose en operacionales. Por ejemplo, aunque un objeto cambie de forma, sabe que sigue siendo el mismo. En este caso, un huevo sigue siendo el mismo dentro de su cascarón o cocido. A partir de los 11 o 12 años, se dan las operaciones formales, que caracterizan el último estadio del desarrollo, según Piaget. Para la construcción del conocimiento, Piaget conceptualizó el desarrollo como el resultado de una relación entre la maduración del sistema nervioso, la experiencia, tanto física como lógico-matemática, la interacción social, la equilibración y la afectividad. Los esquemas y estructuras de los que ya hablamos solamente son una parte de la teoría del desarrollo cognitivo. Siguen la organización, adaptación, asimilación, acomodación y finalmente el equilibrio. Dos funciones fundamentales que intervienen y son una constante en el proceso del desarrollo cognitivo son la organización y la adaptación. La organización permite al sujeto conservar coherencia en su interacción con el medio, y la adaptación ayuda al sujeto a aproximarse y lograr un ajuste dinámico con el ambiente. A su vez, la adaptación supone dos procesos igualmente indisolubles, la asimilación y la acomodación. La asimilación es reacomodación de los esquemas como resultado de la interacción con información nueva. A estos reajustes Piaget le otorga el nombre de acomodación. En la fase de acomodación y asimilación se presenta lo que Piaget dio en llamar equilibrio, que conlleva el estadio de la descripción. Piaget, al explicar el proceso de construcción de conocimiento, hace especial énfasis en los siguientes componentes: en las estructuras lógicas que permiten construcción del sujeto, capaz de distinguir, de relacionar, de ordenar, etc. Materiales: información, objetos, imágenes e ideas, y herramientas y conocimientos. El método clínico tiene como clave, según Piaget, para utilizarlo, encontrar un equilibrio entre dos aspectos: saber observar y dejar hablar al niño, y saber buscar algo, tener ciertas hipótesis que guían la búsqueda e intentar comprobarlas. El método clínico era una charla que tenía Piaget con el niño para saber cuál sería la mejor forma de aprendizaje del individuo y por qué es que no aprendía de ciertas formas. Por ejemplo, si necesitaba ver imágenes, si necesitaba sentir objetos, o qué tipo de herramientas y estímulos serían los que les darían el conocimiento. Actualmente hay una enorme responsabilidad del docente en el manejo de estrategias y técnicas didácticas para acompañar, mediar o guiar desde el exterior el complejo proceso cognitivo de aprender. Pero como apreciamos anteriormente desde la perspectiva biologista de Piaget, el aprendizaje no tiene mucho que ver con el docente de manera directa, más bien con los materiales que él pueda proporcionarle al estudiante o al individuo. Proveer las herramientas didácticas adecuadas a los docentes y lograr trascender los modelos centrados en la enseñanza y los contenidos, sobre todo tomando en consideración que hoy día la tecnología ocupa un espacio muy importante, que debe ser integrado en la planificación docente de la educación superior. Por ejemplo,
aunque también puede ser en niveles como la educación básica.